¿Qué es la expresión corporal? Es el proceso de comunicación mediante el que se expresan los sentimientos, emociones y actitudes sin necesidad de palabras. Es una de las formas básicas de comunicación no verbal. En este caso, se hablará del lenguaje que establecen los niños con sus iguales, adultos y consigo mismos. Importancia de la expresión corporal en la educación infantil. Es un periodo prioritario en la vida del niño, ya que lo ayuda a comunicarse con el medio en sus primeros años de vida. La buena educación en la expresión corporal del niño lo va a preparar para ser un individuo crítico y autónomo capaz de integrarse en la sociedad. La expresión corporal ayuda a que el niño logre desarrollarse como una persona armónica en su integridad. La expresión corporal es una forma de comunicación de los pensamientos, sentimientos, estados de ánimo y las emociones. Los movimientos expresivos se emiten de forma inconsciente luego de que el niño tenga maduración motriz, cognitiva y afectiva. El lenguaje corporal como comunicación no verbal. El lenguaje corporal es el medio mediante el cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. Los elementos que conforman la comunicación no verbal son gestos y posturas que generan información al lenguaje verbal y así se da la comunicación. Se incluye dentro de la expresión no verbal la música y la danza. El lenguaje verbal está relacionado con la transmisión de información, mientras que el lenguaje no verbal es el que transmite las emociones. El canal verbal es el medio por el que el niño interpreta los mensajes de los adultos y sus semejantes. Funciones de la comunicación no verbal. Apretar los puños indica agresividad. Cruzar los brazos es señal de rechazo. Permanecer sentado es señal de sentirse superior. La comunicación no verbal apoya y complementa el lenguaje verbal, informando sobre atención prestada o el significado de las locuciones. El lenguaje no verbal sustituye la comunicación verbal. Clasificación de las señales no verbales. Gestos, posturas, mirada, altura, peso, color de ojos, ropa, maquillaje, objetos para el cabello, muebles, decoraciones, colores, condiciones de la luz, tono de voz, acento y pronunciación. Los gestos exteriorizan emociones, estados de ánimo o pensamientos, enriqueciendo la comunicación humana. Clasificación de los gestos. Gestos automáticos. Aparecen en la primera semana de vida, están condicionados por estados de bienestar o malestar. Ejemplo, grito, sonrisa y reflejo. Gestos emocionales. Corresponden al segundo estadio evolutivo de la conciencia. Ejemplo, miedo, rabia y tristeza. Gestos proyectivos. Hacen su aparición en el estadio intermedio evolutivo de la conciencia emocional y objetiva. Ejemplo, movimientos de súplica y aclaración. La conducta táctil. El contacto físico es un potente transmisor de información, sobre todo afectivo-emocional, que expresa diversos significados y provoca reacciones emocionales tanto positivas como negativas, dependiendo de la zona que se toca y que es tocada, la intensidad del contacto, el tiempo de este y la relación entre los sujetos. En la enseñanza vemos también cómo la personalidad del docente le hace ser más cercano o lejano al alumno, que se demuestra con la ausencia o existencia del contacto.
Se deben tener en cuenta algunos factores a la hora de diseñar e implementar actividades de expresión corporal. Creatividad. Se deben realizar ejercicios que estimulen la imaginación del niño, donde cuente con un espíritu de exploración y descubrimiento. La educación infantil tiene en su naturaleza todos los componentes necesarios para conseguir una enseñanza creativa con la que potencia la personalidad del niño. Investigación. Para que el niño pueda dar curso a su natural instinto investigador y a su curiosidad, es bueno dejar que se arrastre, tire, rompa, donde tenga un ambiente estimulante, pero que a la vez sea seguro y no corra riesgos. Relación. El contacto con el otro, la relación que establece el niño en la escuela o guardería, hace que aprenda nuevas cosas, aprenda a vivir en sociedad, interactúa con el otro, existe contacto y comunicación visual, auditivo-verbal y táctil. Interiorización. Al principio la expresión del niño es gratuita, no tiene intención comunicativa. Por lo tanto, debemos aportar al niño tanto la inquietud por expresarse como los medios para hacerlo. Comunicación. La comunicación, para que se produzca, ha de tener en el contenido expresivo un consenso en el significado y en el ritmo. Así el profesor deberá expresar al ritmo y de la forma de que los alumnos puedan entenderlo. Actividades de representación. Las actividades de representación acercan al niño al conocimiento de diferentes lenguajes, a la posibilidad de relacionarse y cooperar con sus compañeros sin prejuicios ni ataduras sociales. Además, ayudan al niño que se conozcan a sí mismos y que mejoren su autoconcepto, muchas veces disminuido por actividades competitivas. Las técnicas de representación son uno de los grandes apartados de la expresión corporal. Actividades dramáticas o de teatro. De esta forma estaremos desarrollando la creatividad y la libre expresión, su capacidad de comprensión, a la vez que enriqueceremos su vocabulario, aumentaremos su sentido de la socialización, de cooperación y de integración en el grupo, acrecentaremos la capacidad de representación mental del niño, desarrollaremos la imaginación, la expresión oral y gestual y su espíritu crítico. La danza. El movimiento y su capacidad expresiva y comunicativa parte de un objetivo como es el desarrollo armónico del niño, favorecer su construcción del esquema corporal, el descubrimiento del propio cuerpo y la formación de la propia identidad, respetar, valorar y potenciar el contacto corporal como medio para conocer el espacio y el tiempo, respetar, valorar y enriquecer el lenguaje corporal como un medio de expresión y comunicación, potenciar la salud física y psíquica y desarrollar el gusto por el arte. Un aprendizaje será significativo si 1. Está de acuerdo con el nivel de desarrollo del individuo, con sus estructuras cognitivas o modo en el que aprende. 2. Ha de encontrarle sentido a las nuevas enseñanzas mediante la relación con aprendizajes anteriores, así como por su funcionalidad, siendo en el caso de los más pequeños su vida cotidiana, sobre la que edificaremos y en la que intentaremos que aplique sus nuevos conocimientos. En este sentido, la expresión corporal es un medio privilegiado que se va aumentando desde la perspectiva de la educación globalizadora, ya que implica las esferas motriz, cognitivas, afectivas, por igual, de tal manera que si alguna de ellas no es objetivo de desarrollo, no estaremos realizando expresión corporal.